Este decreto, entonces digo, repito, tiene dos controles, el primero a la Asamblea, el segundo al Tribunal Supremo de Justicia. Corren 8 días a partir de hoy que fue publicado en Gaceta Oficial para que sea enviado aquí a la Asamblea y para que sea enviado al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué ve el Tribunal Supremo de Justicia? Si hay excesos o no hay excesos en las restricciones constitucionales que haya determinado ese decreto. Si hubo excesos, por ejemplo, si estableció procedimientos confiscatorios no permitidos por la ley ni por la Constitución, o si hay violación de procedimientos judiciales o detenciones arbitrarias, ese tipo de cosas, podría revocarlo por control el propio Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. ¿Qué ve la Asamblea Nacional del decreto? Tiene que ver todo el decreto en su contenido y si las facultades que se está otorgando el presidente para solucionar la crisis económica son suficientes, si era necesario restringir o no garantías constitucionales para dictar las medidas económicas que va a dictar y en todo caso ven el análisis político y de fondo de las propias medidas allí contenidas. La Asamblea tiene dos opciones: improbarlo o aprobarlo completamente. No puede modificarlo, no puede limitarlo, no puede bajarle la densidad. Las discusiones que vimos aquí, en las primeras discusiones, había una facultad de la Asamblea para reducir los alcances de las medidas que pudiese dictar un presidente en un decreto de estado de excepción, y eso no fue aprobado por la mayoría, pues en ese momento chavista, en la Asamblea Nacional, y fue suprimido del artículo, y entonces la Asamblea puede o lo aprueba completo o lo imprueba completo. Si lo imprueba completo, deja de tener vigencia el estado de excepción, el decreto de emergencia, que es uno de los tipos de estado de excepción. Si lo aprueba completo, entonces sigue en vigencia todas las medidas que están ahí contenidas y las submedidas que el mismo decreto autoriza que el presidente y su gabinete económico puedan tomar de aquí en adelante para solucionar la crisis económica. Esa es la teoría jurídico-constitucional de esto. Hay dos medidas de las 7 que escuché, porque lo escuché como los venezolanos, no estaba publicado todavía en Gaceta, solamente en la portada de la Gaceta de hoy, que tienen invasión de competencias parlamentarias. ¿Puede la Asamblea delegar esas competencias? Sí las puede. Eso será decisión de la propia Asamblea Nacional cuando discuta este decreto. Una es la primera de las medidas que está establecida allí, que es la utilización de los recursos excedentarios del presupuesto y los ingresos 2015, que para poder usarlos el presidente de la República debería solicitar créditos adicionales a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional aprobarle esos créditos adicionales. Por los próximos 60 días el presidente estaría exento y podría utilizar esos recursos para solventar o tratar de solventar la crisis económica de manera directa sin pasar por créditos adicionales de la Asamblea Nacional. La segunda medida que también está contemplada en ese decreto significa la posibilidad de utilizar de manera distinta a la presupuestada en el presupuesto aprobado para la ejecución presupuestaria 2016, que fue aprobado a finales del 2015 por la Asamblea saliente, para que el presidente pueda disponer de recursos que están ahí en partidas asignadas ya para ser utilizados en diferentes partidas, en otros, utilizarlo en otras partidas o crear partidas nuevas, lo cual haría un nuevo presupuesto en la práctica, en la ejecución presupuestaria, tanto el presupuesto ordinario 2016 como el presupuesto extraordinario de recursos provenientes del 2015 en la primera parte. El presidente tendría 60 días en principio, prorrogables por 60 días más quizás. Depende de si la Asamblea aprueba esa prórroga después de aprobado el decreto, serían en total 120 días para una administración presupuestaria sin tanta atadura para tratar de solventar la crisis económica. Creo que el decreto es muy genérico como para determinar si ahí están contenidas todas las medidas económicas. El decreto está dictado o redactado de una manera general para otorgarle al presidente facultades especiales. Veremos si cuando se concreten en medidas concretas, es decir, por ejemplo, si va a afectar el tipo de cambio, si lo va a unificar, si van a haber dos tipos de cambio, si va a eliminar un tipo de cambio, para eso no hacía falta restringir garantías económicas. Por ejemplo, si va a aumentar gasolina, tampoco hacía falta restringir garantías económicas. Entonces, habrá que ver en lo concreto
cuáles medidas económicas tomen que hacían falta restringir garantías y cuáles no, pero no están expresamente determinadas en el propio decreto presidencial. Es uno de los 4 estados de excepción que establece la Constitución. Uno de ellos es el decreto de emergencia económica. Y el decreto de emergencia económica per se restringe garantías económicas. Si usted lee el decreto, por ejemplo, le permite al Ejecutivo Nacional entrar y confiscar un bien privado para utilizarlo para restablecer el equilibrio económico en el país. Si necesita un transporte que está en las manos privadas, puede requerirlo, requisarlo, utilizarlo, con la salvedad que la ley dice que todo bien privado que sea utilizado en una emergencia económica, y eso no se puede hacer en un régimen sin restricción de garantías económicas, ¿no? Si todo bien que sea utilizado, si sufre algún daño, debe ser resarcido el propietario una vez que concluya la vigencia del decreto de emergencia y la ocupación de ese bien o la confiscación de ese bien. Todo eso está dentro de la Constitución y la ley. Por eso es que te digo que restringe garantías constitucionales. ¿Por qué las restringe? Y básicamente en la materia económica, porque es un estado de excepción. Así como hay estado de excepción para la conmoción interior, cuando hay disturbios internos o un desastre natural, conmoción exterior si viniera una potencia extranjera a invadirnos, está también el estado de excepción referido a la restricción de garantías económicas, decretando un decreto de emergencia económica. Eso sería entonces como que el gobierno tuviese luz verde para hacer expropiaciones si lo necesita. No lo establece, en este decreto no está establecido que haga expropiaciones, más bien son como especie de ocupaciones temporales lo que está establecido. Si una vez finalizado el decreto y la emergencia que lo ha producido, debe devolverle al propietario el bien que se le haya tomado, y si está dañado o se han sufrido pérdidas, debe resarcirlo en los daños que haya podido sufrirse. La posibilidad de expropiar no requiere ninguna restricción de garantía constitucional. Los entes ejecutivos podemos expropiar, un alcalde puede expropiar en su jurisdicción, un gobernador en su jurisdicción, un presidente en el territorio nacional por causa de utilidad pública o interés social. Si usted va a construir una autopista y tiene que pasarla por un sitio donde hay una caserío, puede expropiar el caserío, puede resarcirle por su justo precio a los dueños de esas casas y pasa a la autopista porque hay un interés social y beneficio económicamente social importante para los ciudadanos, y por lo tanto puede hacer la expropiación. No necesita un decreto de emergencia para hacerlo. ¿Hay algunas garantías constitucionales que también se puedan ver suspendidas aparte de las económicas para los ciudadanos? Hasta ahora no debería, porque es un estado de excepción referido a materia exclusivamente económica. El decreto se llama Decreto de Emergencia Económica dentro del estado de excepción. Su fundamentación jurídica está en la Constitución, en los artículos referidos al Decreto de Emergencia Económica, estado de excepción, y en la Ley de Estado de Excepción. Así que no debe tocar ningún otro derecho constitucional ni restringir ningún otro derecho constitucional. Por ejemplo, no pueden haber detenciones arbitrarias, no puede haber violaciones a derechos de cualquier otro tipo de los ciudadanos, no puede haber despidos masivos, porque esos son derechos laborales sociales adquiridos que no pueden ser regresados jamás. O sea, no puede irse hacia atrás en los derechos adquiridos de los trabajadores, por ejemplo. Entonces, todo eso parece complejo, pero no es tanto. Ahora, yo creo que le toca a los diputados y al Tribunal Supremo de Justicia recibir el decreto, estudiar el decreto, ver la pertinencia política, económica, jurídica, y yo he tratado hoy simplemente de ser como un poco objetivo, como abogado, especialista en derecho constitucional, tratar de explicarle a los venezolanos de qué se trata un decreto de emergencia económica.